Buenos días. Bueno, bienvenidos a los cursos generales. Hoy estrenamos el año con la unidad de salud mental, una unidad de hospital multidisciplinar. Y con Lucía Seco, que ya está Beatriz, psicóloga, y a Tula Privado, que la conocéis, residente de psiquiatría. Así que, Lucía, gracias. Adelante. Vale, genial. Bueno, pues buenos días a todos, ¿no? Como bien ha dicho Rafa, nosotras somos Ángela Privado, residente de cuarto año de psiquiatría, y yo que soy Lucía Seco, residente de cuarto año de psicología clínica. Y bueno, hoy nos toca a nosotras hacer la sesión general, ¿no? Y a la hora de pensar en el tema queríamos que fuese algo como transversal a todas las especialidades y de la cual nos pudiésemos llevar cositas todos, ¿no? Entonces, bueno, como veis ahí en la diapositiva, pues vamos a hablar hoy del peso invisible del estigma en salud mental. Esto es un pequeño resumen de los contenidos que vamos a ir viendo. En un primer momento nos acercaremos al concepto de estigma, hablaremos de los factores implicados en su origen y su mantenimiento, el impacto que genera este estigma en las personas con diagnóstico de salud mental, también hablaremos sobre autoestigma y sus consecuencias, sobre una serie de estudios sobre la eficacia de intervenciones antiestigma, qué podemos hacer nosotros como profesionales sanitarios y acabaremos con una serie de conclusiones. Bien, el estigma es un fenómeno conocido y presente en muchos ámbitos, ¿no? Y concretamente en el de la salud mental ha sido y sigue siendo una importante barrera para el desarrollo de servicios comunitarios y para la integración de las personas con diagnóstico de salud mental, ¿no? Pero este fenómeno social no solamente afecta a las personas con trastorno mental, sino que ha venido caracterizando las relaciones que la mayoría de la población establecemos con determinados grupos de personas. Os dejamos ahí en el recuadrito en blanco la palabra estigma escrita en griego, puesto que el concepto de estigma surge en la antigua Grecia y se utilizaba para designar signos corporales, ¿no? Como pueden ser pues cortes o quemaduras, que designaban en el estatus moral de quien lo poseía algo negativo, ¿no? Y indicaban a las personas que pues debían mantenerse alejados, ya que se asociaban, pues, por ejemplo, con ser un criminal, ¿no? Con ser un traidor, etcétera. Y a la hora de acercarnos a este concepto de estigma, encontramos, como en casi todo, múltiples aproximaciones. Por ejemplo, Erving Goffman, que fue un sociólogo y psicólogo canadiense, utiliza el concepto estigma para referirse a un atributo profundamente desacreditador, es decir, la presencia en la persona de una característica que le generaba un amplio descrédito, porque se asociaba con estereotipos generalmente negativos. Otros autores como Stafford utilizan el término para referirse a una característica contraria a la norma social, donde la norma social aludiría a la creencia de que una persona debe comportarse de una manera concreta en un momento concreto, ¿no? Determinado. Otros autores van a poner el énfasis más en la devaluación de esta característica, mientras que otros van a centrar el peso en los resultados de esta atribución de características devaluadas a personas, ¿no? Dando lugar o pudiendo dar lugar a conductas de discriminación. Bien, y aunque en una primera aproximación al concepto de estigma nos puede hacer pensar en un fenómeno simple y unitario, ¿no? Como siempre, un análisis en mayor profundidad denota una complejidad mayor, ¿no? Al final el estigma es un fenómeno complejo y esto se refleja en la diversa terminología que se utiliza para acercarnos al concepto, ¿no? Para aproximarnos al concepto, como es, por ejemplo, estereotipos, el concepto de discriminación y actitudes. Concretamente, en el caso de las actitudes, estaríamos hablando de elementos cognitivos, afectivos y conductuales que son independientes, pero que están interrelacionados y que básicamente nos sirven a las personas para categorizar, para clasificar, ¿no? Personas o cosas en términos generalmente dicotómicos, pues de bueno o malo, aproximable, rechazable, deseable, indeseable, etcétera. Concretamente, respecto al estigma, se diferencian como tres grandes grupos, ¿no? Encontraríamos el estigma social o público,
el autoestigma y el estigma estructural. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Con respecto al estigma social o público, estaríamos hablando de las reacciones de la población hacia un grupo determinado. Y es que decíamos, constantemente estamos clasificando, ¿no?, o diferenciando entre grupos, ¿no?, pero sí que existe como una selección social de qué categorías sí son susceptibles de etiquetado y cuáles no. Por ejemplo, se me ocurre que nos vamos creando categorías en función de la talla de zapato que utilizamos, ¿no? Y decíamos, estaría formado por una serie de, o entrarían en juego una serie de elementos cognitivos, emocionales y conductuales independientes pero interrelacionados que nos sirven para categorizar, ¿no? Pues en un primer momento, a nivel cognitivo, entrarían en juego la presencia de los estereotipos, que son creencias generalizadas y simplificadas compartidas por la mayor parte de la población y que se van a transmitir fácilmente de generación en generación, por ejemplo, a través mediante la cultura, ¿no?, o los medios visuales, etcétera. Estos estereotipos, ¿no?, son eficientes porque nos permiten rápidamente generarnos impresiones sobre un grupo concreto y además nos permite como anticipar una serie de, o generar una serie de expectativas sobre cómo creemos que ese grupo se va a comportar en un momento determinado. Y concretamente, respecto a la salud mental, los contenidos cognitivos o estos estereotipos, estas creencias más frecuentemente expresadas, estarían en relación pues con la peligrosidad, con la extrañeza, la impredecibilidad, la dificultad de relación, ¿no?, o la atribución en cierto grado variable de responsabilidad hacia la persona. En un plano más emocional encontraríamos los prejuicios, que son estas predisposiciones emocionales generalmente negativas que pueden surgir como consecuencia de estos estereotipos, ¿no?, como podría ser pues el miedo, la desconfianza, pero incluso también pues, puede aparecer cierta compasión. Y en un nivel más conductual estaríamos hablando como de las tendencias de acción o de la distancia social deseada que podría dar lugar a una discriminación efectiva, pues ya sea mediante eso, ¿no?, mantener distancia social, mediante la evitación, el rechazo o incluso mediante el comportamiento explícitamente hostil. Respecto al autoestigma, estaríamos hablando de las reacciones de los individuos que pertenecen a este grupo estigmatizado y al igual que el estigma social o público, también estaría formado por una serie de estereotipos, prejuicios y discriminación, ¿no? Pues una persona con un diagnóstico de salud mental puede conocer cuáles son las creencias predominantes de la sociedad hacia su grupo, aceptarlas e integrarlas, ¿no?, con la consecuente repercusión emocional, pues, por ejemplo, baja autoestima, ¿no?, o dudas sobre el nivel de competencia, y puede dar lugar pues, a una serie de manifestaciones conductuales como puede ser el retraso, ¿no?, o la reticencia a la hora de buscar ayuda. Y respecto al estigma estructural, que también se ha denominado estigma institucional, algunos autores lo que plantean es que a la hora de acercarnos al concepto de estigma nos hemos centrado mucho en la experiencia individual y se han dejado de lado otros elementos, ¿no?, otros factores como pueden ser los aspectos estructurales y los determinantes sociales que también inciden en esta exclusión. Y es que estaríamos hablando de un conjunto de normas, políticas y procedimientos de entidades tanto públicas como privadas que van a restringir los derechos y las oportunidades de las personas con trastorno mental, van a legitimar estas diferencias de poder, reproduciendo las inequidades y favoreciendo la exclusión social. Vale, y decíamos, ¿no?, que estamos frente a un fenómeno universal que va a guardar relación con los procesos de categorización social y que nos va a ayudar simplificando y resumiendo información muy diversa con un valor inicialmente defensivo para la sociedad, por esto que decíamos de que clasificamos en términos de bueno, malo, aceptable, inaceptable, ¿no?, aproximable, rechazable, y que además estaría también muy en relación con el aumento de la cohesión grupal, ¿no?, de la unión entre los individuos de un grupo. Y este proceso complejo de asociar actitudes a personas, a cosas o a grupos se produciría mediante el proceso de estigmatización, que es este que os dejamos aquí, ¿no?, que sigue como una serie de pasos más o menos sucesivos. En un primer momento, identificaríamos una diferencia
en esa persona, ¿no? O grupo de personas. Posteriormente, se atribuiría a esa persona en la que hemos encontrado la diferencia una característica desagradable en función de las creencias culturales predominantes. Posteriormente se produciría esto que os dejamos aquí como diferenciación, ¿no? Se crean dos grupos, ellos versus nosotros. Aparecerían todas estas repercusiones a nivel emocional, pero tanto en quien estigmatiza, pues esto es lo que hablábamos, ¿no? De que puede aparecer miedo o incluso también autocompasión, como en las personas que forman parte del grupo estigmatizado. Y en un último momento se produciría esta pérdida de estatus social y la aparición de conductas de discriminación que se ven reforzadas por la asimetría de poder, ¿no? Al final, el grupo estigmatizador tiene más poder a nivel social que el grupo estigmatizado. Vale, ¿y cuáles son los factores involucrados en el origen y el mantenimiento del estigma? Pues os hemos querido dejar aquí en la presentación algunos de ellos, ¿no? En primer lugar tendríamos pues, los factores históricos y culturales, puesto que el estigma tiene raíces profundas en la historia y la cultura. Y todo ello encaja con la evolución en el imaginario social del concepto de locura, ¿no? Pues loco como una persona agresiva, también esta parte de la sinrazón como parte negativa de la razón, ¿no? Y su entrelazamiento con las figuras institucionales de encierro en asilos o hospitales psiquiátricos. Y esta atención sobre la base de instituciones monográficas, típicamente alejadas de los núcleos poblacionales, ¿no? Y que se veían más como un sitio pues, de reclusión, contribuye a este mantenimiento de pues, los prejuicios, ¿no? Y los estereotipos a nivel social. Luego tendríamos también la desinformación, ¿no? Al final, la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales, o sea, sobre los trastornos mentales, puede dar lugar a una serie de mitos y prejuicios que pasan a formar parte del conjunto de estereotipos compartidos por la sociedad. Y aquí os hemos querido dejar como los principales mitos que frecuentemente se expresan, ¿no? Sobre la salud mental, como por ejemplo, las personas con trastorno mental son peligrosas o violentas. Bien, realmente lo que nos dice la literatura científica es que las personas con diagnóstico de salud mental son más frecuentemente víctimas de actos agresivos o delictivos que perpetradores de los mismos. Otro de estos mitos sería, las personas con trastorno mental no pueden trabajar ni llevar una vida productiva. Muchas personas con diagnóstico de salud mental tienen una vida activa, continúan con sus estudios, su trabajo, etc. Las personas con trastorno mental siempre necesitan medicación. Bien, al final el tratamiento va a ser individualizado y si bien es cierto que hay muchas personas que se benefician de la medicación, ¿no? Pues hay otras que se benefician de la psicoterapia, de intervenciones familiares o de rehabilitación psicosocial. Otro de ellos sería, los niños y adolescentes no tienen trastornos mentales. Bien, yo creo que este es un mito que cada vez va perdiendo fuerza, ¿no? En la sociedad y es que sabemos que los trastornos mentales no es algo que ocurra a partir de los 18 hacia adelante, ¿no? Sino que hay una gran parte de la población infantil o adolescente que puede requerir atención especializada. Otro de ellos sería, hablar de salud mental empeora la situación. Bien, realmente lo que se sabe es que hablar de salud mental desde un punto de vista empático e informado, lo que ayuda es a reducir este estigma, fomenta la comprensión también a nivel social, ¿no? Y facilita la búsqueda de ayuda. Otro de ellos sería, las personas con trastorno mental no pueden tomar decisiones por sí mismas. Realmente la mayor parte de las personas con trastorno mental pueden tomar decisiones por sí mismas, no supone una incapacidad y de hecho como que ese sería en parte uno de los objetivos, ¿no? Que al final la persona tome sus propias decisiones independientemente de que fuesen las que tomaría yo o no, las acepte o no. Otro de ellos sería, los trastornos mentales son culpa del individuo o de una mala crianza. Bien, sabemos que los trastornos mentales son multicausales, ¿no? Y además asumimos un modelo biopsicosocial donde en la génesis del mantenimiento encontraríamos pues, estos tres grandes factores, ¿no? Lo bio, lo psico y lo social.
Vale, y esta desinformación junto con el miedo a lo desconocido puede propiciar la aparición de conductas de control, ¿no? O la necesidad de control, también como una forma de reducir esta incertidumbre o este malestar que nos puede generar. Otro de los factores involucrados en este origen y mantenimiento del estigma sería la reproducción distorsionada en los medios de comunicación, ¿no? A ver, al final, los medios de comunicación para una gran parte de la población son la única fuente de contacto, ¿no? O de información sobre salud mental. Y típicamente se ha dado una visión negativa de las personas con diagnóstico de salud mental, porque ¿cuántos de nosotros no habremos visto alguna noticia en la que se asociaba un acto delictivo violento, ¿no? Con la presencia de un diagnóstico de salud mental? E incluso cuando esa persona había sido víctima, ¿no? Se suelen encontrar frases que tienden a justificar ese acto violento contra la persona, pues con frases, por ejemplo, del tipo estaba alterado, ¿no? O la convivencia con él era bastante difícil. Y además, también hay que destacar, ¿no? Que hay una representación escasa de personas con trastorno mental a la hora de hablar de salud mental, puesto que siempre se tiende como a echar mano, ¿no? De familiares, ¿no? O asociaciones de familiares o incluso de los propios profesionales sanitarios. Luego tendríamos también la falta de contacto con personas con trastorno mental y el lenguaje cotidiano que utilizamos en el día a día, que también puede ser estigmatizante, que a lo mejor no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, cuando la persona deja de ser, yo qué sé, me lo invento, fulanito, ¿no? Para ser un diagnóstico de salud mental. Y luego las barreras institucionales de las que hablábamos previamente. Bien, ¿y qué pasa con el estigma en los profesionales de la salud, ¿no? En los profesionales sanitarios. El objetivo no es como dar un discurso moralista, sino más bien alcanzar dos objetivos prácticos. Uno que sería, pues, acercarnos, ¿no? A este concepto de estigma y ver cuáles son sus manifestaciones, y otro, pues, que se pueda generar un espacio de reflexión, ¿no? Sobre estas dinámicas. ¿Por qué? Pues porque nosotros también nos hemos desarrollado en sociedad, ¿no? Hemos sido atravesados por estos mensajes también y los hemos podido ir incorporando. Todo ello se une a que nos desarrollamos también, nos desenvolvemos en un contexto, ¿no? Concretamente este sería el contexto sanitario, donde hay una serie de características, como puede ser, por ejemplo, la presión asistencial o la falta de espacios para la escucha activa, que pueden también influir en esta aparición de juicios rápidos automáticos. Pero bien, ¿qué es lo que nos dice la literatura científica respecto a las actitudes, ¿no? O al estigma en profesionales sanitarios? Pues básicamente que podemos asumir tres actitudes potencialmente estigmatizadoras. Las primeras serían basadas en el paternalismo o coerción, ¿no? Moviéndonos en polos de benevolencia, tendiendo a infantilizar a la persona y considerando que se le debe proteger y que no puede tomar decisiones por sí misma, hacia un polo más de autoritarismo, ¿no? Donde, pues eso, se considera que la persona no tiene capacidad para tomar sus propias decisiones y esto puede dar lugar a la aparición de prácticas coercitivas que al final no dejan de ser una estrategia de control social, ¿no? Luego tendríamos las relacionadas con la deshumanización, pues desligar a la persona de que tiene intereses, deseos, necesidades, objetivos propios, y las relacionadas con la transmisión de mensajes, ¿no? Muy en la línea de la desmoralización, pues también en cuanto a pues, la incapacidad para la toma autónoma de decisiones o también relacionado con el concepto de incurabilidad, ¿no? Y al final, cómo se lo transmitimos a la persona. Y bien, es que al final el estigma impacta en varias dimensiones, ¿no? O en múltiples dimensiones, como son estas que hemos dejado aquí en la diapositiva. Por ejemplo, en relación al diagnóstico y el tratamiento, puede haber un rechazo a que se produzca este diagnóstico, ¿no? Puesto que si yo soy una persona con algún problema de salud mental y conozco cuáles son las creencias predominantes a nivel social y las posibles conductas diferenciales, ¿no? O discriminatorias, no voy a querer que se me etiquete, ¿no? Si eso va a suponer pues, un trato diferencial. Y luego también, pues que pueda aparecer el eclipsamiento diagnóstico, ¿no? Que haya una serie de signos y
más a nivel físico, ¿no?, que se atribuyen directamente a ese diagnóstico de salud mental y pues, puede propiciar que no se realice una intervención en caso de que fuese necesario. En cuanto a la adherencia, que bueno, pues sabemos, ¿no?, que supone este abandono o interrupción en el tratamiento, se ha visto que está muy relacionado con el autoestigma y que a mayores niveles de autoestigma, menor adherencia en el tratamiento. Luego tendríamos también el impacto que el estigma genera en el entorno cercano de la persona, ¿no? Y de hecho hay algunos autores que nos hablan de un cuarto tipo de estigma, que sería precisamente este, al que denominan estigma por extensión o asociación, ¿no? Pues al final estaríamos hablando también de la asunción por parte de las familias de ciertas creencias a nivel, predominantes a nivel social, ¿no?, que pueden hacer pues, que no acudan al apoyo social, ¿no?, o que no acudan a buscar ayuda, generando un mayor nivel de estrés o incluso aislamiento social, ¿no? Y luego, por último, respecto a la calidad de vida, pues que puedan aparecer conductas de aislamiento social, pérdida de oportunidades o incluso ausencia de estas oportunidades, ¿no?, por la existencia de un diagnóstico de salud mental. Por ejemplo, se me ocurre a la hora de pues que te ofrezcan un trabajo o que te rechacen en un trabajo porque existe un diagnóstico de salud mental. La aparición de pues todas estas repercusiones a nivel emocional e incluso, como decíamos antes, el autoestigma, ¿no? Pero bueno, para hablar de autoestigma os dejo con mi compañera. Vale, pues bueno, como ha comentado mi compañera, yo voy a hablar de la autoestima y sus consecuencias. La autoestima, como ella ya ha explicado, aparece cuando las personas son conscientes de las actitudes negativas y estereotipos que la sociedad tiene sobre ellos y están de acuerdo con ello. ¿Qué ocurre? Que estos estereotipos, actitudes y discriminación conllevan una carrera moral, que es un término explicado por Goldman en 1989. En general, lo que acabó en conjunto, esto sería una dinámica estigmatizante. ¿Qué es una carrera moral? Una carrera moral es un proceso por el cual la persona estigmatizada desarrolla una identidad socialmente devaluada, internaliza esos estereotipos y crea un repertorio conductual acorde a ello. ¿Qué ocurre? A corto plazo parece que puede tener un poder adaptativo. ¿Por qué? Pues porque la persona genera una identidad que pueda ayudar a aceptar o a poder tener estas tensiones sociales, pues por estas limitaciones que están diciendo que tienen, ¿no? O incluso el hecho de ver que ellos tienen una diferencia con la sociedad, pues les puede facilitar el aceptar un diagnóstico que ha sido impuesto. Pero ¿qué ocurre a largo plazo? Que el paciente, la persona, se encuadra en un rol de enfermo y genera una identidad devaluada. ¿Qué ocurre con la identidad devaluada? Estas creencias negativas se solidifican como núcleo inamovible de la personalidad, llegando a pensar que ¿para qué voy a cambiar si me estáis diciendo que soy así? Vale, esto se llama efecto Pigmalión. Fue explicado por María Sungaray, una psicóloga clínica en la Red Pública de Salud Mental de Vizcaya. Una identidad devaluada se correlaciona con un concepto negativo de autoclaridad. ¿Qué es la autoclaridad? Es el nivel de claridad, consistencia y confianza que uno tiene respecto a las creencias sobre uno mismo. ¿Qué ocurre cuando este concepto de autoclaridad es negativo? Pues que aparece baja autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza, sentimientos de inferioridad que generan una pérdida de empoderamiento y, en general, una disminución de calidad de vida con una repercusión en el autocuidado, porque, como he dicho antes, ¿para qué voy a cuidarme, no? ¿Y cuáles son las consecuencias de una identidad devaluada y de un concepto negativo de autoclaridad? Pues, aunque al principio, como os he comentado, hay un alto poder adaptativo porque aceptamos el diagnóstico, porque está impuesto, porque vemos diferencias, con el tiempo ese núcleo inamovible de las creencias negativas de la personalidad nos hace pensar ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué? O sea, nuestra motivación al cambio disminuye, desaparece.
¿Qué ocurre? Que acaba con una menor recuperación y un peor pronóstico en estos pacientes. Y además aparece riesgo de suicidio. Vale, para explicaros esto, os traemos un estudio de un hospital de día psicosocial de Gran Canarias del 2018. En él lo que quisieron evaluar es el autoestima y sus efectos negativos en 71 pacientes diagnosticados de esquizofrenia. ¿Qué se veía? ¿Cuáles eran los resultados? El 21,13% de los pacientes presentaban autoestima y lo que se veía es que cuanto mayor era la autoestima, mayor era la relación entre el insight, que es la conciencia de enfermedad, y la desmoralización. ¿Qué ocurre con esto? Que vuelve a aparecer más desesperanza, menor autoestima, más síntomas depresivos y estrategias de afrontamiento evitativo. ¿Cómo qué? Como el aislamiento o como los intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque evitamos el sufrimiento, evitamos la discriminación. Vale, aquí os traemos estudios que demuestran el beneficio de la intervención antiestigma. Para ello os hemos traído una revisión narrativa en la que se cogen artículos tanto en español como en inglés de una base de datos desde enero de 2005 a febrero de 2022. Hay un montón, pero os hemos querido dejar como, bueno, os hemos traído como 4 por poner un ejemplo. Y os comento el título del primero, este de aquí, reducción del estigma de las enfermedades mentales en profesionales de la salud mental mediante un enfoque web. Consistía en enviar material informativo a 205 residentes y especialistas en psiquiatrías en el que se hablaba sobre qué es el estigma, cómo se visualiza en otros contextos, pues en la escuela, en la familia, en el ámbito hospitalario, sus efectos negativos y cómo podemos contrarrestarlo. Otro de los estudios, el de aquí abajo, es modelo educativo sobre estigma, empatía y actitud para estudiantes de medicina con el objetivo de mejorar sus conocimientos y actitudes hacia las personas con enfermedades mentales. Se aplicó a estudiantes de quinto de medicina mientras rotaban en psiquiatría. Consistía en una conferencia de 1 hora y en grupos pequeños de 3 horas en los que había juegos de rol, un poco para buscar fomentar la empatía y disminuir las actitudes estigmatizantes. Otro de los estudios es el reconocimiento y gestión del estigma implícito en profesionales de la salud. Se realizó un taller de 4 horas para 69 médicos y enfermeras con conferencias, discusiones, juegos de rol y autorreflexión para ser conscientes del estigma implícito y de esta manera, pues, lo mismo, fomentar la empatía. Y el último, reducción del estigma hacia las personas con trastorno bipolar, impacto de una intervención teatral filmada basada en una narrativa personal. En él participaron 137 profesionales de la salud, estudiantes universitarios y allegados a personas con trastorno bipolar. Y se les presentaba una película basada en testimonios reales donde se hablaba sobre las consecuencias psicosociales de la patología, aumentando la sensibilización en estos casos. Muchos estudios, en general, ¿cuál era el resultado? Reducía el estigma. Vale, y nosotros hemos querido ser un poco diferentes, como ha comentado mi compañera. Es verdad que somos casi siempre los profesionales los que hablamos del estigma, que ellos muchas veces no tienen incluso ni voz para esto. Yo sé que a ellos les hubiese gustado venir aquí, pero es verdad que no daba tiempo, tal, pero sí que han enviado 3 cartas y son cartas pequeñas, cortitas, y las quiero leer. Son de personas que participan, tienen sus actividades en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Toledo. Y bueno, voy a leer tal cual y ya vamos viendo. Vale, una de las cartas se titula El estigma y yo. La primera vez que me dijeron que iba al CRPSL de Torrijos no quería ir, ya que había escuchado a mis compañeras del ciclo grado superior de educación infantil que estaban al lado del centro, que allí iban los bichos raros. Yo no lo consideraba así, pero sí me daba apuro que la gente me rechazara igual que a ellos. Y cuando me lo dijo mi psiquiatra y mi psicóloga, dijo un no rotundo, que luego cambió e hice un montón de amigos y amigas de verdad que conservo hoy en día. Y digo que son de verdad porque no juzgan y nos llevamos genial. Otro momento del estigma fue cuando, estudiando el ciclo de grado superior casi acabado y con buenas notas,
Me dijo una profesora al conocer de mi enfermedad y mi ingreso en el hospital que por qué no cambiaba a un ciclo de grado medio, lo cual no me gustó, pero demostré llegar a la universidad donde estudio actualmente y a la vez sacarme un curso en la Escuela de Hostelería. Y mi conclusión es esta pregunta: ¿por qué anticipamos y juzgamos sin conocer tanto a la persona como a la enfermedad? Actualmente estudio grado de educación primaria y mi rutina por la mañana es como la de cualquier estudiante, aunque la diferencia, aparte de la edad que no aparento, pero está, también están los síntomas y la medicación, la cual me tomo todos los días y es lo que hace que reduzcan los síntomas. Gracias a la medicación y al seguimiento de los profesionales médicos, RPSL, etc., puedo llevar una vida más o menos como la de cualquier estudiante. Aunque a veces la somnolencia o pensamientos no me permite estar al 100%, pero llevar una rutina de estudios o trabajos, la verdad, concretamente, a mí me viene bien, tanto para mi vida como para mi salud. Y hace que me olvide del estigma y tenga otro rol, el rol de estudiante, de hija, de sobrina y no de enferma. Porque muchas veces creamos un estigma en nosotros mismos. Creemos que las personas nos miran como enfermas y no como las personas que somos. Por eso es importante hacer cosas que nos hagan sentirnos útiles, no estigmatizadas. Y con esas actividades y siendo partícipes de ellas, dándonos voz, escribiendo, dibujando, nos alejamos de la enfermedad y creamos nuestra vida, aunque sigamos un tratamiento individualizado a veces, otras colectivamente, y el estigma va normalizándose y dejamos de tenerlo tan presente. Otra de las cartas es más cortita, es: hola, soy Plácido y caí enfermo en salud mental el 22 de mayo de 2009. Yo al principio no sabía la diferencia de ser un enfermo mental y tener una enfermedad mental. Si digo que soy un enfermo mental, la enfermedad es todo en mí, pero si digo que tengo una enfermedad mental, es parte de mí. Con esto quiero decir que yo le dije a un compañero de trabajo que era un enfermo mental y me dijo que yo era peligroso. Y eso produjo en mí un gran malestar, porque soy una persona muy sensible, a mí me gusta ayudar a los demás y soy pacífico, no soy agresivo. Procuro llevarme bien con todo el mundo. Y la última, luchemos contra el estigma. Esta es la reivindicación que hacemos las personas con sufrimiento psíquico que nos sentimos abrumados ante esta peste que se extiende por la sociedad. Muchas veces nos sentimos vilipendiados por lo que la gente piensa de las personas con problemas de salud mental. Nos tratan como débiles, inútiles, peligrosos, sin capacidad de decidir por nosotros mismos, ante las situaciones de nuestra vida y tantas cosas más que ahora no voy a enumerar. Mucha culpa de esto lo tienen los medios de comunicación, que difunden noticias catastróficas atribuyéndolas a personas que de uno u otro modo tienen algún tipo de enfermedad mental. Muchísimas veces, cuando hay violencia de pareja o alguna pelea o apuñalamiento, etcétera, siempre dicen: tenía problemas psiquiátricos. Y esto es lo mismo que si hablaran de cualquier otra enfermedad. Podían decir también: tenía problemas de corazón o era diabética. Pero la enfermedad mental es una especie fea y tabú que no es igual a cualquier otro problema. Lo peor de todo es cuando interiorizamos todo lo que los demás piensan de nosotros. Entonces nos sentimos vulnerables, que no valemos para nada, y esto hace que no avancemos. Nos sentimos inútiles y nos quedamos en nuestra zona de confort, con tal de no exponernos a todo lo que hay fuera, sufriendo por lo que los otros puedan pensar de nosotros. Esto nos hace sentir miedo y frustración, todo menos salir a flote. Antes de luchar contra el estigma, tenemos y debemos luchar contra el autoestima. Vale, pues después de también poder escucharlos a ellos, aunque de manera indirecta, ¿qué podemos hacer para disminuir este estigma y este autoestigma? Hay dos tipos de intervenciones: está la rehabilitación psicosocial y las dinámicas antiestigmatizantes. La rehabilitación psicosocial, es decir, las residencias, los centros como es el que os acabo de comentar, el objetivo es una inserción laboral, un apoyo comunitario y una gestión psicosocial. ¿De qué manera? Pues desarrollando habilidades de afrontamiento y competencias sociales, reduciendo las limitaciones de la sintomatología, potenciando estrategias de protección a la autoestima, disminuyendo la discriminación. O sea, en resumen, aumentando una calidad de vida en estas personas. Vale, aquí os he querido traer dos ejemplos, igual de dos centros de rehabilitación psicosocial, actividades que hicieron un poco para trabajar
tanto el autoestima como el estigma social. El centro del CRPSL de Alcázar de San Juan me habla de una actividad que se llama Hecho a Medida, en el que consiste en ir a Madrid a hacer una visita guiada en el Museo Thyssen. ¿Cuáles son los objetivos? Pues mejorar las relaciones sociales y aumentar el espectro motivacional, o sea, aumentar las posibilidades de pensamiento y la apreciación positiva de los mismos pacientes. Y en el centro de Toledo, el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, en el Ayuntamiento de Toledo, este centro invitó tanto a colegios como a institutos para en conjunto poder realizar actividades sobre arte. Vale, y luego están las dinámicas antiestigmatizantes. Ellas se dividen en dos, son desestigmatizantes y normalizadoras. Desestigmatizantes es cuando, por ejemplo, durante una interacción, una de las personas presenta una condición de salud mental, pero no se refuerzan ni los prejuicios ni los estereotipos, o alguien interviene de manera deliberada para disminuir o eliminar las actitudes estigmatizantes dentro de la interacción. Normalizadora es cuando directamente el atributo estigmatizante no se conoce, o si se conoce no es una influencia para cambiar la actitud hacia ello. Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de la salud? Muy importante el lenguaje inclusivo, que ya lo ha introducido un poco Lucía. No nominar a una persona como esquizofrénico en vez de decir es una persona con diagnóstico de esquizofrenia hace pensar que lo que marca su identidad es la enfermedad y no es así, genera mucho malestar. Trabajar sobre un enfoque centrado en la recuperación, que para ello traigo el modelo CHIME, donde se exponen como 5 elementos sobre los que trabajar, que serían la conectividad, la esperanza, la identidad, el significado y el empoderamiento. Una escucha activa y validación emocional. Aquí Bartolomé Úbeda, un psicopedagogo, habla que una comunicación empática y centrada en la persona ayuda en la recuperación y previene de conflictos. Y luego las dinámicas desestigmatizantes y normalizadoras que os he comentado antes. Y como conclusión, pues bueno, traemos un poco la sesión aquí, porque como ha comentado Lucía, creemos que sí que es algo que nos puede beneficiar a todos. Creemos que es importante que nos demos cuenta que el ayudar a desestigmatizar todo esto no nos ayuda, o sea, es ayudar a la sociedad, pero también es ayudarlos a ellos, porque mejora mucho la calidad de vida, mejora el pronóstico, mejora la adherencia, mejora toda su recuperación. También lo hemos querido traer porque no es solo trabajo de los profesionales de salud mental, sino que creemos que todos los profesionales debemos estar unidos en esto y bueno, un poco para hacer autorreflexión nosotros mismos de los estigmas implícitos que la sociedad también muchas veces nos impone a nosotros. Y bueno, con todo esto pues se acaba. Enhorabuena, chicos. Mucho por hacer en este tema. No sé si hay una pregunta, algún comentario. Lo dejo. Micrófono tenemos. Sí, hola, sí, vale. Hola, no me conocéis porque yo soy... Oiga. Yo soy un profesor yo soy un internista fundado y hice interconsulta de medicina interna en psiquiatría durante bastantes años en el hospital provincial. Y esto lo he vivido en primera persona. En primera persona, primero, porque yo cuando era residente del hospital 12 de octubre, cuando nos mandaban entonces en los hospitales psiquiátricos a la urgencia del hospital, un paciente con cualquier cuadro psiquiátrico, cuando lo mandaban ayer a un médico, pues lo veíamos como un auténtico, que se llamaba puro, y creo que todavía esa expresión se sigue utilizando. Esto es, vaya puro me ha tocado. Y esto es aplicable a muchos otros ámbitos en la medicina.
Entonces, el enfermo psiquiátrico tiene, desde luego, unas... hasta que no cambias tu actitud para verlo así, no puedes ganar bien un enfermo psiquiátrico. Evidentemente, los que son psicólogos, los que son psiquiatras, y vocacionalmente os habéis dedicado a esta especialidad, pues eso es algo que ya lo habéis ganado desde el principio. Los demás, yo creo que todos podemos ver enfermos psiquiátricos, tenemos que adaptarnos a ello y considerar que en un puro que es un auténtico desafío del enfermo psiquiátrico. De todas sus manifestaciones orgánicas muchas veces están cambiadas por la enfermedad psiquiátrica. Pero si mientras no es así, es que no vas a poder diagnosticar absolutamente nada. Esa es la reflexión, ¿no? Luego quería hacer una pregunta. ¿Creéis que cuando se ha habido la unidad de psiquiatría desde el Hospital Provincial hacia el Hospital Universitario de Toledo, ha seguido habiendo el estigma que yo percibía en el resto de los compañeros del Hospital Provincial hacia el enfermo psiquiátrico y que se acogió con auténtico pavor y se intentó rechazar todo lo que se pudo? ¿Creéis que eso ha sido existiendo? A ver, yo creo que, como decía antes, al final todos hemos estado también atravesados por estos mensajes, ¿no? Y los hemos ido incorporando y, bueno, también la parte de poder hacer una sesión sobre esto es para que nos den cuenta, incluso de formas muy sutiles, ¿no? Ya, o sea, hablamos de conductas estigmatizantes que pueden ir desde lo más sutil hasta lo más como obvio, ¿no? Pero que están presentes en todos, ¿no? Y poder darnos cuenta de esto nos ayuda también a poder cambiar esto. Entonces, pues sí, posiblemente también exista un grupo de estigmatización más o menos sutiles. Luego, ¿creéis que esto existe en otras muchas poblaciones que no son enfermos psiquiátricos, que es pues, pacientes por edad, en urgencias, por temas de agitación, porque llegan llenos de tatuajes y yo no los llevo, porque vienen con piercing que no puedo ni explorarlos? ¿Creéis que eso existe también en otras muchas poblaciones, que es algo que deberíamos de intentar pues, verlo de manera muy diferente? Sí, al final el estigma se extiende en múltiples ámbitos, no solamente de la salud mental, y es por un trabajo que tenemos que hacer de manera colectiva, ¿no? Y poder revisar qué está pasando con esta conducta estigmatizada. Muchas gracias. No sé si hay un comentario o algo más. Si no, lo dicho, enhorabuena. Una sesión muy necesaria, tenemos mucho trabajo entre nosotros. Y al resto, gracias por venir, nos vemos en el siguiente.